Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema del electrotáctica. Los integrantes del equipo número 5 son Abanto Manchaya, Neleysi Marita, Castro Roque, Leslie Dariana, Guerrero Herrera, Noelia, Matos Chumacero, Arián Rolando, Sánchez Malca, Maricielos Chantal, y el que les habla, Roberto Donaire, Félix Domingo. Dice, el ejercicio número 1, determina la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto, donde se coloca una carga de prueba de 7 U Celsius, la cual recibe una fuerza eléctrica vertical hacia arriba, cuya magnitud es de 5 por 10 menos 3 newton. Los datos de la E que es la intensidad del campo eléctrico, la F es de fuerza y la Q es de carga. En el campo eléctrico, L es la relación entre la fuerza y la carga, tal que la fórmula es de E es igual a F sobre Q. Sustituimos los datos y tenemos que E es igual a 5 por 10 elevado a la menos 3 newton sobre 7 por 10 elevado a la menos 3 Celsius, que es igual a 0,714 newtons sobre Celsius, que es el resultado del ejercicio número 1. El ejercicio número 2, determina la magnitud de la fuerza que actúa sobre una carga de 2 por 10 elevado a la menos 7 Celsius al situarse en un punto en el que la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de 6 por 10 al cuadrado newton sobre Celsius. La magnitud de la fuerza que actúa sobre la carga se calcula mediante la aplicación de la fórmula de intensidad del campo eléctrico en función de la fuerza y la carga, de la siguiente manera. Los datos que la Q es igual a 2 por 10 elevado a la menos 7 Celsius, que la E es igual a 6 por 10 el cuadrado, newton sobre Celsius, y la F que no sabemos que para eso nos pide la fórmula de intensidad del campo eléctrico, que es igual a la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga. Se despeja la fuerza, quedaría con fuerza es igual a la intensidad por la carga. La fuerza es igual a la intensidad, que sabemos que es 6 por 10 al cuadrado, newton sobre Celsius por 2 por 10 elevado a la menos 7 Celsius, que la fuerza nos daría 0,012 newton. Bueno, voy a explicar el ejercicio número 3. Nos piden calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 40 centímetros de una carga de 9 UC. La intensidad del campo eléctrico es el producto de la constante de K igual a 9 por 10, 9 newton, M2 sobre C2, por el valor de carga eléctrica, que entre el cuadrado de la distancia de la carga al punto donde se requiere calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico E igual a Q por Q sobre D al cuadrado. Entonces, ¿cómo se poseen los valores de carga y distancia se sustituyen en la fórmula como se muestra a continuación? Cuando separamos los datos, E, que no sabemos aún cuál es, D, que acá nos dice que es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 40 centímetros, y nos queda como 0,4 metros, y Q, que es 9 UC igual a 9 por 10 menos 6C. Y para resolver todo esto tenemos que hacer la fórmula de la intensidad del campo eléctrico E. Bueno, como acá nos dan la fórmula, que es igual a E igual a K por Q sobre D al cuadrado. Y bueno, como ya tenemos acá los datos, reemplazamos. 9, E es igual a 9 por 10, 9 M a la 2 sobre S2, y el otro 9 por 10 menos 6C sobre 0,4 metros al cuadrado. Y dejándonos como respuesta 506.250 newton sobre C. Nos dicen la magnitud de la intensidad del campo eléctrico producida por una carga de 4 por 10 elevada a la 5 newton sobre C a 50 centímetros de distancia de esta. ¿Cuál es el valor de la carga eléctrica? Bueno,
sacamos los datos aparte, que es K igual a 9 por 10 elevado a la 9, n por m al cuadrado sobre c al cuadrado, e, que es igual a 4 por 10 elevado a la 5, n sobre c, y d, que es igual a 0.5 metros, y lo que falta ya es la Q. También aplicaremos la ecuación de campo debido a Coulomb y tenemos la formulita, que es 9 igual a K por Q sobre R al cuadrado. Despejamos. Entonces, la constante que equivale a 9 por 10 elevado a la 9, n por m al cuadrado y c al cuadrado, nos quedaría Q 4 por 10 a la 5, n sobre c por 0.50 metros al cuadrado sobre 9 por 10 elevado a la 9, n por m al cuadrado c al cuadrado, lo cual nos quedaría Q es igual a 1 por 11, perdón, Q es igual a 1.11 por 10 menos 5. Siguiendo con el ejercicio 5, nos piden la magnitud de la intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 7 columbios en un punto determinado es de 5 por 10 a la 5 newtons por columbios. ¿A qué distancia del punto considerado se encuentra la carga? Entonces, tenemos como dato que nos dan que el campo, nos dan que tenemos que E es igual a 5 por 10 a la 5 newtons columbios, que la carga es de 7 columbios y que la distancia no la sabemos. Entonces, primeramente, para desarrollar este ejercicio, la que vamos a usar es la fórmula de la intensidad de campo eléctrico de la siguiente manera, que viene a ser que E es igual a K por Q sobre R al cuadrado, donde nos dicen que E es igual a la intensidad del campo eléctrico, que esto de acá equivale que E es igual a newtons sobre columpios. Entonces, K viene a ser igual que 9 por 10 a la 9 por newtons por metros cuadrados por columpios al cuadrado. Entonces, Q viene a ser la carga y este viene a ser que es equivalente a columpios. D es igual a la distancia y este es equivalente a metros. Vienen a ser sus magnitudes. Entonces, por último, lo que vamos a hacer para poder llegar a ese ejercicio es despegar la distancia, que es D en la fórmula. Nos vendría a dar que la raíz de K por Q sobre E, esto viene lo reemplazamos y nos vendría que de distancia es igual a raíz de 9 por 10 a la menos 9 por newtons por metros cuadrados por columpios B al cuadrado. Todo esto multiplicado por 7 por 10 a la menos 6 columpios sobre 5 por 10 a la 5 newtons columpios. Entonces lo que vamos a buscar es solamente hallar esta fórmula, que todo esto vendría a darnos que es la distancia es igual a 0.3549 metros, que esto es equivalente, si lo pasamos ya, multiplicamos metros, los pasamos a centímetros, vendría a darnos 35.49 centímetros es la distancia. Entonces, seguimos con el siguiente ejercicio, ejercicio 6. Dice que cuántos electrones están contenidos en 1.0 columpios de carga. Y también nos piden cuál es la masa de electrones en 1.0 de carga. Primero lo que tenemos que saber que cuando se tiene una carga eléctrica, su valor se expresa en columpios y esto no es más que una cierta cantidad de electrones. Teniendo eso como dato, ¿cómo podemos determinar la cantidad de electrones y la masa? Entonces, lo primero que vamos a hacer es partiendo del valor de la carga de un electrón, que viene a ser 1 por 1.602 por 10 a la menos 19 columpios. Ese viene a ser la carga de un electrón. Y del valor de la masa del electrón viene a ser 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos.
Luego, para seguir, lo que vamos a hallar es la cantidad de electrones que se obtienen dividiendo la larga total entre la carga de un electrón. Y la fórmula vendría a darnos que NE es igual a Q sobre QE, que viene a ser la carga de carga de un electrón. NE viene a ser igual a 1.0, que viene a darnos que es la masa de electrón, sobre 1.602 por 10 a la menos 19, que es en la carga de un electrón. Y entonces sabemos que la cantidad de electrones es 6.2 por 10 a la 18 electrones. Para entonces ya tenemos esto, lo que vamos a hallar ahora es la masa total, la masa de los electrones que nos piden. Entonces la masa total se obtiene multiplicando el número de electrones por la masa de un electrón. Entonces m, que es la masa, es igual a 6.2 por 10 a la 18, que eso viene a ser esto de aquí, que son los electrones, por 9.1 por 10 a la menos 31, que viene a ser la masa de un electrón. Entonces lo vamos a multiplicar y la masa total nos vendría a dar que 5.7 por 10 a la menos 12 kilogramos. Problema 7 nos dice, si dos cargas iguales a 1C, que significa calor, estén separadas en aire por una distancia de 1 kilómetro, la pregunta es, ¿cuál sería la fuerza entre ellas? Bien, lo desarrollemos de acuerdo a la ley de Coulomb, la cual nos dice que es expresada el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas separadas, cierta distancia como fuerza, vamos a sacar, cierta distancia como fuerza es igual a K, K por Q a la 1 por Q a la 2 entre distancia al cuadrado, siendo que K es igual a 10 elevado a la 9, por la fuerza que es por metros al cuadrado entre calor al cuadrado. Entonces, como se conoce el valor de las cargas y la distancia de separación, se sustituyen los valores en la fórmula, realizando antes la transformación de la distancia en kilómetros a metros. Los datos son, pues fuerza es igual a, que no lo sabemos, ¿no? Es lo que vamos a encontrar. Eh, el calor que es elevado a la 1 es igual al calor elevado a la 2, es igual a 1 que nos da en el problema. La distancia que es igual a 1 kilómetro. Lo que vamos a hacer ahorita es realizar antes la transformación de distancia a kilómetros a metros. Entonces 1 kilómetro por 1000 metros entre 1 kilómetro, que nos daría como respuesta 1000 metros. Entonces, la ley de Coulomb vamos a reemplazarlo, que F es igual a K, que nos da como la fórmula que 9 por 10 elevado a la 9. N, que es la fuerza por metros al cuadrado entre el calor al cuadrado, por 1, que es que nos da como en el problema, E por 1 al calor y entre 1000 metros al cuadrado. Operamos, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir, que nos daría como respuesta 9000 N, que significa fuerza. Entonces simplificamos, que nos daría como 9KN, 9 fuerza de repulsión. Entonces nos dice, ¿cuál sería la fuerza entre ellas? 9KN de repulsión. Sería la respuesta del problema 7. El problema 8 nos dice, determina si la fuerza entre dos electrones libres separados de 1.0 Armstrong, que es igual a 10 elevado a la menos 10 metros en el vacío. Entonces, la fuerza eléctrica entre dos cargas se calcula mediante la siguiente ecuación, que es F igual a K por Q, por Q a la elevado a la 1, entre distancia elevado al cuadrado. Entonces,
donde tenemos que F es igual a fuerza, K es la constante de Coulomb, que es igual a 9 por 10 a la menos 9, y N, que es fuerza por metros al cuadrado sobre la calor al cuadrado. Q y Q son las cargas. Entonces, D es igual a distancia de entre cargas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la carga de un electrón? Es lo que nos pide ayer, ¿no? En el problema. Entonces, la carga de un electrón viene siendo igual a menos 1.602 por 10 elevado a la menos 19 C, que es la calor. Resolución del problema. Se procede a calcular la fuerza entre los dos electrones libres, que es F es igual a 9 por 10 a la menos 9 a la 9 N por metros al cuadrado sobre C al cuadrado por la carga de un electrón que viene siendo menos 1.602 por 10 elevado a la menos 19C. De igual modo, hacemos la operación que es menos 1.602 por 10 elevado a la menos 19C. Entre todo eso dividido entre 10 elevado a la menos 10 metros al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir, que nos daría como respuesta 2.309.10 elevado a la menos 8n. Entonces, de tal manera que vamos a simplificar, que ya cogeríamos los dos decimales, que sería 2, que sería 23. Entonces, como respuesta tenemos que F es igual a 23 menor que N. Entonces nos dice determine la fuerza. La fuerza sería un valor de 23N. Gracias. Ejercicio 9. ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre dos núcleos de argón que están separados por 1.0 metro? De 10 a 9 metros en el vacío. La carga de un núcleo de argón es de 18 positivo. Para el desarrollo, la fórmula que vamos a utilizar es fuerza es igual a K por K1 por K2. Lo cual la fuerza es igual a 9 por 109 por 2.88 por 10 menos 18 por 2.88 por 10 menos 18 sobre 1 por 10 menos 9 por 2. Lo cual el resultado nos sale que la fuerza es igual a 75 newton. Para el ejercicio 10. Dos bolas igualmente cargadas están separadas por una distancia de 3 centímetros en el aire y se repelen con una fuerza de 40 newtons. Calcule la carga de la bola. Para la fórmula que vamos a utilizar es K1 es igual a K2 es igual a K, que no sabemos lo que es Vamos a hallar lo que es la fuerza, que sería 40 newtons, que es igual a 40 por 10 elevado a la menos 6 newtons, lo cual vamos a reemplazarla en la siguiente fórmula, en lo cual la fuerza es igual a K por K1 por K2 sobre D2. Lo cual hemos reemplazado en la fórmula, que nos saldría 2 por 10 a la menos 9, que es igual a C, que es igual a 2 newtons. Ahora con el ejercicio número 11. Nos dice, tres cargas puntuales se colocan en los siguientes puntos. Sobre el eje X, la primera carga es de positivo 2 microcoulombs en X, que viene a ser en X es igual a 0. La segunda carga sería negativo 3 microcoulombs y se encuentra en el eje X con 40 centímetros. Y la tercera carga nos dice que tiene como carga negativa 5 en microcoulombs y se encuentra en el eje X a 120 centímetros. Encuentra la fuerza sobre la carga de
en este caso sería la carga 2, ¿no? Que tiene como carga negativo 3 microcoulombs, y sobre la carga número 3, que tiene como carga negativo 5.0 microcoulombs. Entonces, vamos a utilizar la fuerza de dos cargas. La fuerza que se utiliza en dos cargas, pero como en este caso tenemos tres, lo que vamos a hacer es por separado. Vamos a juntar dos cargas para hallar la fuerza y luego dos cargas para hallar la otra fuerza de la carga 3 y de la carga 3 y de la carga 2. Los datos que nos da el problema, bueno, este es un dato general. La constante, sabemos que la constante de Coulomb viene a ser a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. La primera distancia, por ejemplo, miren, aquí para explicarlo mejor tenemos un gráfico, ¿no? Se supone que este viene a ser la carga 1, carga 2 y carga 3. La carga 1 tiene como 2 positivo, la carga 2 negativo 3 y la carga 3 negativo 5. Entonces, la distancia que existe entre 1 y 2 viene a ser a 0.4 metros. Convertidos, ¿ok? De 40 centímetros a metros. ¿Por qué? Porque la distancia se da en metros, no en centímetros. Entonces se convierte. Ok, entonces aquí nos dice, ¿no? R12. Eso quiere decir que entre la carga 1 y carga 2 hay 0.4 metros. Entre la carga 2 y 3 hay 0.8. ¿Por qué? Porque nos dice que hay una carga, que la carga 3 se encuentra a 120. Eso quiere decir que aquí hay 120 centímetros. Entonces, como acá vemos, se ha restado 120 es menos 40, 80 centímetros. Y 80 centímetros viene a ser a 0.8 metros. Entonces, por eso que entre la carga 2 y la carga 3 hay una distancia de 0.8 metros. Y la carga de 1 a 3 hay una distancia de 1.2 metros. Aquí nos dicen carga, lo hemos representado como Q, Q1, Q2 y Q3. Ahora, ¿qué nos piden hallar? Encuentra la fuerza sobre la carga negativo 3. Eso quiere decir sobre la carga Q2, sobre esta carga. Primero vemos, ¿qué fuerza existe entre la carga 1 y 2? Decimos que como son de signos diferentes, hay una atracción. ¿Y qué fuerza existe entre la carga 3 y 2? Si el resultado nos da positivo es porque hay una repulsión y si las cargas me salen negativas es porque hay una atracción. Ok, reemplazamos, utilizamos esta fórmula de dos cargas, la constante que es 9 por 10 a la 9, eso no va a cambiar, por... ¿Podemos hacerlo directo o no? Mira, en este caso lo hemos hecho directo porque en realidad el problema sería tipo, la carga 1, ¿cuánto es? 2. Entonces sería 2 por 10 a la menos 6, porque le vamos a quitar el microcoulomb y nos quedaríamos con simplemente coulomb. Por eso es que se le multiplica por 10 a la menos 6. Pero como los dos son multiplicados a 10 como la menos 6, le hemos colocado por 10 a la menos 12. Y hemos multiplicado las cargas, que sería de la carga 1, 2 y de la carga 2, negativo 3. Por eso. Aquí está la distancia, que es 0.4 metros al cuadrado. Multiplicamos y nos sale que la fuerza que existe entre la carga 1 y la carga 2 es de negativo 0.3375 newtons. Y como es negativo, decimos que hay una fuerza de atracción. Lo mismo hacemos con la carga 3 en 2. Reemplazamos valores, la constante viene a ser la misma. Aquí hemos hecho el mismo procedimiento. Hemos multiplicado el 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Y 3 por 5, que serían las cargas de las diferentes cargas, ¿no? Que este valdría menos 3 y menos 5. Multiplicamos respectivamente. Y tenemos que la fuerza entre 3 y la fuerza entre la carga 3 y la carga 2 es de 0.2109 newtons. Ahora, ya tenemos la fuerza que existe entre 1 y 2 y entre 3 y 2. Ahora queremos hallar, ¿cómo nos dicen? Encuentra la fuerza sobre la carga 2. Entonces, tenemos que sumar esta fuerza más esta fuerza y nos tiene que salir, por ejemplo acá,
La fuerza en 2 viene a ser igual a la suma de las diferentes fuerzas que hemos hallado y nos va a salir negativo 0.55 newtons. Ahora ya tenemos la primera pregunta. Ahora con la B nos dice sobre la carga 3. Hacemos el mismo procedimiento, pero que se enfoquen en la carga 3. Utilizamos la carga 2 en 3 y la carga 1 en 3. Reemplazamos valores, pero podemos hacer este mismo procedimiento o uno más directo. ¿Cómo? Sabemos que la fuerza en 3 va a ser igual a la sumatoria de la fuerza entre 1 y 3 y la fuerza entre la carga 2 y 3. Simplemente reemplazamos directamente. Miren. La constante no cambia. Las fuerzas, aquí está la fuerza de la carga 1 y 3. Y la distancia que existe entre 1 y 3, que sería 120 centímetros, que es convertido a 1.2 metros. Aquí está, 1.2 metros al cuadrado. Más esta fuerza de aquí de 2 y 3. Aquí está la carga de 2 y 3. Y la distancia que existe entre 2 y 3, que sería de 0.8 metros. Podemos hacer esto en una calculadora científica. Reemplazamos valores, multiplicamos y nos sale que la fuerza que existe en la carga número 3 nos da de 0.15 newtons. Entonces, como nos piden sobre estas dos, ya estaría, pues, ¿no? La respuesta. Y a ver, ahora con el ejercicio número 12 nos dice 4 cargas puntuales iguales de carga positiva de 3 microcoulombs se colocan en 4 esquinas de un cuadrado cuyo lado es de 40 centímetros y determinan la fuerza sobre cualquiera de las cargas. Ok, primero tenemos los siguientes datos que nos dice el problema, que hay 4 cargas, pero que las 4 son de igual carga positiva, de 3 microcoulombs. También nos dice que el lado del cuadrado va a ser a 40 centímetros, pero como en este caso vamos a utilizar la fórmula de la ley de Coulomb, vamos a querer que la distancia sea en metros. Entonces, para hacerlo más fácil, ahora en este momento convertimos los 40 centímetros a 40 metros, a 0.4 o 40 metros. Entonces, ya teniendo convertida la distancia, por aquí, por ejemplo, vemos la ley de Coulomb que nos dice que viene a ser la fuerza, viene a ser igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia, ya sea representada por D o R, al cuadrado. Aquí, por ejemplo, nos dicen que si hay 2 cargas positivas y negativas se van a atraer, y si hay cargas de igual, 2 cargas puntuales con igual signo, ya sean positivos o negativos, se van a repeler. Entonces, esa es la ley de Coulomb. Por acá vamos a graficar más o menos lo que dice el problema. Dice 4 cargas puntuales iguales. Entonces, aquí tenemos carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. De 40 centímetros, y cada lado vale en este caso 0.4 metros. Entonces, dicen que nos piden hallar la fuerza sobre cualquiera de las cargas. En este caso he escogido la carga número 4. De esta carga vamos a hallar sus fuerzas. Vemos que, por ejemplo, como todos son positivos, mientras que la fuerza de aquí del positivo 3 es para este lado, la fuerza del positivo también va a ser para ese lado porque se van a repeler. Igual con la fuerza 3 y la fuerza 2 con la carga número 2. Entonces, para hallar la carga, por ejemplo, esta carga número 3, ¿qué vamos a querer? Vamos a querer este lado de acá, porque acá hay una fuerza también. Entonces, vamos a querer la distancia de esta fuerza, porque de esta ya la tenemos, que sería 0.4, y de esta también. Entonces, por ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, donde sería igual a la hipotenusa, que viene a ser a la distancia al cuadrado, por 0.4 metros al cuadrado, más el otro lado que también es 0.4 por ser un cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Sacamos y la distancia viene a ser igual, para esta carga, viene a ser igual a 0.56 o 0.56 metros nada más. Entonces, primero, para hallar la fuerza 1,
esta fuerza de aquí, ¿qué vamos a querer? Vamos a utilizar esta fórmula, que es la misma, ¿no? Que viene a ser la constante, que es de 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, por la fuerza, la carga positiva del, en este caso del X3, y la otra fuerza del X de la carga 2. Y nos va a dar, en este caso, como es lo mismo, 3 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 sobre la distancia que viene a ser en metros de 0.4 metros al cuadrado, la fuerza 1 va a ser igual a 0.5062 newtons. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos los coulombs al cuadrado y los metros al cuadrado se van y simplemente nos queda en newtons. Y como hemos dicho que como los lados son iguales, este lado de acá y este lado de acá van a ser iguales y las cargas de la carga 2 y carga 3 van a ser iguales, es por eso que decimos que para la fuerza 2, que viene a ser lo mismo, su carga, su fuerza va a ser igual. Entonces, por eso hemos dicho que la fuerza 2 va a ser igual a la fuerza 1 en este caso. Entonces, para hallar la fuerza 3 le dijimos que vamos a quedar el teorema de Pitágoras, como ya está acá, simplemente vamos a reemplazar las fuerzas que serían las mismas de las cargas sobre la distancia, que vendría a ser esta distancia de acá, y que ya lo hemos hallado. Simplemente reemplazamos, utilizamos la calculadora, los metros cuadrados se van, con coulombs cuadrados se van, y simplemente nos quedaría en newtons. Ahora, sabemos que para hallar la fuerza resultante, tenemos que sacar la raíz de 0.5062 más la fuerza 1 más la fuerza 2 y nos va a dar 0.7158 newtons. Y se van a sumar las fuerzas de estas dos más la fuerza de la fuerza tercera, como decir, fuerza 3. Entonces vamos a hallar para al final hallar la fuerza resultante de la carga 4. Sumamos la fuerza resultante 1, que sería la suma de la fuerza 1 más fuerza 2, más la fuerza 3, que nos daría 0.97 newtons positivo.